Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Ana. Hoy estamos en un vídeo algo diferente. Quería compartir con vosotros las primeras impresiones sobre esta pluma que acabo de comprar. Efectivamente me ha llegado hace más o menos una semana, pero no he podido grabarlo antes, así que he mantenido la intriga de ver cómo es la pluma. Aprovecho y lo hago para que veáis también cuál es el proceso que hago cada vez que recibo una pluma. Vamos a abrirlo. Y hasta nerviosa. Ya sabéis que esta pluma tiene algunas peculiaridades. Esto os cuento en un ratito de qué se trata, que es súper útil, yo creo que os va a gustar. Es mi primera TWSBI Eco. Yo tengo la TWSBI 700 Back. Ya os he comentado que en mi caso me gustan mucho las plumas que son de pistón o con este sistema vacuumático. Puedo cargar de una manera más sencilla la propia pluma, no tengo que estar ni con cartuchos ni convertidores. En este caso, esta pluma tampoco requiere ni cartucho ni convertidor, pero tiene un sistema algo diferente. Podéis ver que la he pedido en el punto fino, que también es el mismo punto que tengo en la TWSBI 700 Back, y el color es la Bronze Serpentine, que es la edición que acaban de sacar. El packaging se siente lujoso. Es un cartón de calidad con unos grabados en relieve con, bueno, podéis ver aquí, con ese efecto metálico tan chulo de la marca. Pone TWSBI Inspired by Writing. Chulo. Lo dejamos por aquí. Y este es el cofre donde viene. Podéis ver que es una cajita de plástico duro. Se siente de calidad, es un poquito rugoso, tiene aquí un precinto de seguridad, podéis ver que he confirmado que no la he abierto y la vamos a ver juntos. Y por el otro lado tiene el código de barras, da la información del producto, del color y el punto. Vale, vamos a abrirla. Tendría que ver... bueno, se quita fácil. Así, y esta no sé si se romperá. ¿Cómo va? Me gustaría tener algo afilado para cortarla, pero la voy a quitar. No es muy fácil quitarla. Bueno, encima tengo las uñas cortas, está siendo algo difícil, pero quito la pegatina para poder abrirla al menos. Ahora sí, podemos ver que la misma caja tiene grabado el logo de TWSBI, no sé si se aprecia, justo ahí, ahí se ve, me parece. Y ahora sí, la vamos a ver. Tan, tan, tan. Bueno, aquí viene una unas pequeñas instrucciones sobre qué es lo que tenemos que hacer para llenarlas, cómo lo limpiamos, lo que podemos hacer y lo que no. Luego lo miremos con más detalle cuando tengamos que hacerlo. Y como siempre, TWSBI viene con las herramientas para el mantenimiento de sus plumas, que es algo que me encanta. Aunque es una pluma muy económica, ya sabemos que las Eco, dependiendo la serie, puede estar entre 30, 50, 60 euros más o menos. Sería su precio de inicio, depende también de dónde las compréis. Siempre viene con la herramienta para desmontar, con la grasa para hacer el mantenimiento, y la verdad es que es un detallazo. No solo por el conjunto en sí de la calidad de los materiales, del packaging, que es importante, por supuesto lo más importante es la calidad de la pluma, pero quiero decir que cuidan hasta ese detalle. Por tanto, esta marca la verdad es que me está gustando mucho. Lo que os decía, aquí viene algo de silicona para hacer el mantenimiento y la herramienta que es para desmontar el mecanismo, también con el logo. Y resulta muy práctico. También la tengo para mi TWSBI. Y ahora sí, vamos a ver la pluma, qué bonita. Voy a quitar esto. Aquí tiene un aviso que dice que no se limpie con alcohol normal. Tiene sentido. Y ahora sí vemos el marmolado de la pluma. A ver si lo puedo acercar sin que
Aquí he visto varias personas que hablaban sobre si les venía un dibujo, otros si tenían más naranja, menos naranja. Bueno, evidentemente como las estamos comprando online, no vamos a recibirlas perfectas y justamente una de las características, bajo mi punto de vista, que tiene este tipo de acabado respecto a los que son en colores sólidos, es que cada una es especial. Da igual que esta, que habrá gente que mira, ay, mira la mancha que tiene aquí, como blanquecina, luego más negro, no tiene naranja, le falta verde, aquí sobra negro. Bueno, en mi opinión, creo que esto hace a que mi pluma sea única. Podéis ver que tiene el capuchón, la parte algo más negra, luego según lo roto tiene más blanco, luego negro, pues a mí me gusta, me parece que la hace única y especial. Si fuera algo hecho en una impresora 3D, todas tendrían la misma marca, la misma zona naranja y al final, pues bueno, sería como tener un color sólido con dibujos. Y esto me parece que es un salto, no diría de calidad, porque al final la calidad no tiene nada que ver con solo esta parte exterior, pero sí que a nivel de experiencia, el que tú puedas sentir que, bueno, que tienes una pluma que se asemeje a un acetato o a un celuloide de otro tipo de marca, donde podemos ver, por ejemplo, en esta Leonardo, que lo mismo, esta pluma, en cada una de sus facetas encontramos que tiene diversos colores. Esto la hace única. Esta parte es más azul, aquí es más naranja, aquí tiene más turquesa. Pues esto evoca eso. Y esta pluma es única, igual que esta es única. Fijaros que la Leonardo, cuando evidentemente esta no sé si se aprecia, pero es, la voy a quitar, es en oro rosa. ¿Okay? Es oro rosa los platings y la pluma. Sin embargo, si la pongo al lado de la TWSBI, parece oro. No se ve el oro rosa, la hace más amarilla. Bien, bueno, sin más, era para comentaros el tema de la parte acrílica, que esto es parte bueno, de la experiencia de tener una pluma que efectivamente pues, es única. Voy a retirar esto para que lo veamos con más detalle, incluso creo que se verá, ¿no? Con el fondo negro, sí. Vale, entonces os decía, es la Serpentine Bronze, tiene los acabados metálicos en color bronce, tanto en el anillo del final del mecanismo, ¿vale? Podéis ver ahí que cuando lo separo se ve perfecto, como la parte del capuchón. Por supuesto siempre con el logo y la forma hexagonal en la tapa y en la parte trasera. Ahora sí, vamos a abrirla. Y efectivamente podemos ver que la pluma también es color bronce, tiene un grabado, si consigo que lo veáis así, tiene el grabado de la marca. Me hace raro ver este plumín porque suelo tener plumines más grandes, pero bueno, es mi primera eco, vamos a ver. Podemos ver también que el feed en este caso viene algo desaliñado, lo vamos a alinear, perfecto. El feed también es algo distinto, ahora os enseñaré también con la 700 back para que veamos la diferencia. Y al tener el cuerpo transparente podemos ver cómo el alimentador se introduce en la parte delantera de la zona de agarre del grip. La verdad es que es muy bonita, es chula. El mecanismo va súper suave. Adoro tener estos mecanismos en las plumas porque facilita mucho a la hora de recargarlas y es mucho más limpio. También logramos más capacidad de carga, que cuando viajas o estás mucho tiempo escribiendo pues es una ventaja. Y la verdad es que estoy muy contenta, está chula, está muy bonita. Muy bonita. Bueno, respecto a las características de la TWSBI Eco, creo que no hace falta decir mucho más porque es una de las más conocidas de la marca o más utilizadas. Por tanto, sí que me gustaría aprovechar el tiempo, vuestro tiempo y el mío, para explicaros qué es lo que hago cada vez que recibo una pluma nueva. Podéis ver que esta la hemos abierto juntos y sin lugar a dudas va a pasar por mi protocolo de limpieza antes de ser entintada. Por tanto, ¿qué es lo que hago? Lo primero, quitamos tapón. Tengo preparado aquí un vaso con agua. Tengo también un paño
El pobre lo tengo todo deshilachado, pero bueno, es el paño que utilizo. El paño que utilizo para hacer todas las pruebas con las tintas, así que pasa mucho por la lavadora, el pobre. ¿Qué hago normalmente? Como os he explicado, cuando recibimos una pluma normalmente vienen de fábrica o vienen probadas. En este caso no viene probada, podemos ver que no tiene tinta, ¿vale? Es raro, normalmente vienen probadas, pero bueno, puede que TWSBI no lo haga. Me preocupa el fit que se mueve un poquillo. Vamos a ver si está bien encajado, porque no está centrado. Pero bueno, luego lo hago con vosotros también para que sepáis cómo alinear esto. Entonces, lo primero que hago cuando voy a recibir una pluma y antes de entintarla es buscar un vaso de agua. Normalmente yo utilizo agua destilada, no del grifo, porque donde vivo el agua es algo dura, es decir, que tiene más minerales. Por tanto, me gustaría que me duraran mis plumas, pues no me cuesta nada. Agua destilada, podéis usar agua mineral y si no la del grifo, dependiendo de dónde viváis. Tampoco pasaría nada, es un paso extra que hago yo para cuidar mis plumas. Por tanto, lo que voy a hacer es bajar el mecanismo, ¿vale? Girando hacia vosotros, baja. Y lo que voy a hacer es llenarlo de agua. Lo giro hacia el otro lado, hacia afuera. Sé que con esta agua se ve poco, ¿vale? Pero podéis ver ahí que se ha llenado un poco. Y lo que hago es, efectivamente, esto, por eso tengo mi trapito, batirla un poco para que empiece a soltar esa grasita que puede que tenga de venir de fábrica. ¿Por qué tengo un trapo y no un papel? Porque lo que no quiero es volver a poner el agua sucia en el mismo vaso. Lo que hago es extraer agua, cargo la pluma, ¿vale? Y por eso tengo mi trapito limpio para hacer este juego. Este es un paso que no mucha gente hace y hay veces que dependiendo, normalmente las TWSBI van súper bien desde el momento en que las recibes, ¿ok? Pero me gusta hacerlo porque no está de más un par de veces, normalmente yo lo hago 3, de rellenar. Incluso ahora que ya lo he hecho un par de veces podría hacer el enjuague aquí, ¿vale? De sacar, podéis ver las burbujitas, creo que se aprecia, y volver a subir. Entonces con esto nos aseguramos que si hay algo de grasa o cualquier elemento que no nos gustaría mezclar con nuestra tinta, la estamos sacando con nuestra agua, no necesitamos nada más. Hay gente que utiliza también jabón, yo creo que no es necesario, yo solo creo que con agua, de hecho todas las lavo con agua cuando las recibo, da igual la marca. Normalmente cuando en este caso que tiene este sistema lo hago tal cual viene, no la desmonto porque así aprovecho y mientras succiona el agua va limpiando el resto del feed y también me ahorro el desmontarla porque no tiene sentido, que es nueva. Cuando tengo algunas que son de limpieza más difícil, lo que tengo es esto, que es una perilla para limpiar, que algún día cuando limpie alguna más compleja os enseñaré cómo utilizarla. Es súper fácil de conseguir, este se consigue en las farmacias, súper útil para limpiar nuestras plumas. Y luego hay otro producto que es este de Herbant, que es un producto específico para lavar las plumas cuando sobre todo utilizamos tintas con shimmer o están atascadas o hace mucho tiempo que no las has utilizado y oye, pues se te ha secado la tinta y no hay manera de recuperarla o sigue saliendo el color antiguo. Este producto lo utilizo bastante, sobre todo os diría que lo utilizo para mis plumas vintage, porque tengo Parker vacumáticas, por ejemplo, que desmontarlas no es nada fácil y ni nada recomendable. Por tanto, si quiero cambiar el color de la tinta, que no lo hago muy a menudo, pero si quisiera hacerlo, utilizo este producto porque es lo más amable que hay para también las plumas vintage. Pero en el caso de las que son más nuevas, no es necesario, por supuesto menos cuando son nuevas, utilizar este tipo de producto. Bien, lo que hemos hecho, este es un paréntesis para que también tengáis algo más de información, pero bueno, lo que hemos hecho ya es limpiarla. Ahora sí que una vez que la tengo limpia, he quitado el agua, lo que hago es tratar de secar al máximo la zona del plumín y el alimentador. ¿Por qué? Porque así el agua, o sea, la tinta que vaya a poner no queda tan acuosa. Podemos ver cómo se va mojando el papel y vamos secando
el alimentador. ¿Por qué hago esto? Pues porque como voy a entintarla con vosotros ahora mismo, pues necesito que esté lo más seca posible antes de hacer el rellenado de tinta. Si no, lo que haría, lo podría dejar, pero bueno, tampoco, si no tienes paciencia, tampoco es un paso imprescindible, se podría dejar así, ¿vale? Planita y con el capuchón puesto, pero abierto, para que se seque durante una noche o así, y ya está, al día siguiente la podrías usar. Pero bueno, no es imprescindible, ¿vale? Yo lo que hago es secarla con papel y ya está. Ahora sí, antes de entintar, ¿qué hago? Pues lo que hago aquí, por un lado, es revisar cómo está el plumín respecto al alimentador. Podemos ver que en la que he recibido yo, que fue algo que he notado, el alimentador está, a ver si podemos verlo, está un poquito, muy poco, pero un poquito desplazado. Entonces, lo que tenemos que intentar es que el alimentador y el canal del alimentador esté alineado al plumín. ¿Para qué? Para que, esto se hace muy fácil, podéis ver que lo he movido un poquito con la uña y ya está. Para que fluya toda la tinta de una manera correcta y no tengamos ningún inconveniente. Si el alimentador tiene algo de holgura, normalmente puede que se desplace, ¿vale? No es normal en las TWSBI, pero bueno, en este caso la mía es así. Vamos a probarla. Voy a elegir antes con vosotros las tintas que he preparado por aquí. Voy a utilizar el bloc de Rhodia, que este es un bloc normal, es el de 80 gramos. Voy a hacer aquí unos puntitos de tinta. Aquí están mis pruebas. Vamos a usar este, por ejemplo, que he puesto ahí TWSBI azul, pero creo que podemos usar esta tinta. He pensado, bueno, he seleccionado más bien 3 tintas para poner en esta pluma. Como ya sabéis, no soy especialmente fanática de poner el mismo color de la tinta en la pluma. ¿Por qué? Porque para mí la pluma es el instrumento que voy a utilizar para poder expresarme, ya sea en mi diario, para poder escribir mis apuntes, para poder escribir una carta, para cualquier ocasión. Y hay veces que me gusta tanto la pluma como escribe que me da igual la tinta, no está juego al exterior de la pluma. Si tuviera que comprarme una pluma por cada color de tinta que tengo, no sería rentable, porque entre los gustos caros que tengo y que me gustaría tener una de cada uno de los colores, pues evidentemente sería más que un hobby, sería un problema de sobreconsumismo. Entonces yo sí que soy de la idea que en mi caso una pluma, en este caso que quería una TWSBI por tener algo diferente a mi TWSBI 700 BAC, era porque, bueno, es la primera vez que veo que TWSBI hace algo así, me apetecía tenerla, me gusta el verde, me gusta que tenga bronce, que no tengo ninguna con bronce y ya. Esto no quiere decir que me vaya a comprar todas las que existan. Aún así, lo que os decía con todo este discurso previo era que había escogido 3 tintas que creo que podrían ir bien con esta pluma. Tengo 2 de Coqueiro, una es la número 3 y la otra es la número 12, que también me apetecía. Esta quizás, ahora que la veo, probablemente no la escoja porque se parece mucho a Moss Green, que la tengo intintada en otra y no creo que le saque tanto provecho. Va a estar entre estas dos, entre mi adorada Inaho, que ya sabéis que gracias a una persona que estaba viendo un vídeo mío, muchísimas gracias a día de hoy, te lo sigo agradeciendo, que comenté que bueno, se me había acabado esta tinta y que quería comprarla, se puso en contacto conmigo y me dijo, mira, yo tengo un bote que está apenas utilizado y lo podéis ver que está impecable de nuevo. Y dice, mira, no la utilice tal, si la quieres, dije, ah, Dios mío, sí. Entonces, aquí está, mi querida Inaho, está prácticamente nueva. O sea, no sé si lo veréis, pero es que así es difícil. Pero bueno, que sepáis que me falta nada, lo usó yo creo que 2 o 3 veces. O sea, está nueva, estoy súper feliz. Y por otro lado tengo a Coqueiro. Entonces voy a hacer una prueba de color en el papel para poder escoger cuál de las dos voy a usar para entintar la TWSBI. Bueno, aquí voy a mover esto un momentito. Aquí antes de pasar a entintar, simplemente vamos a hacer
un pequeño check de las instrucciones que ponen. Lo que nos está explicando estas instrucciones son dos cosas. Por un lado, cómo se rellena la pluma y por otro lado, cómo se desarma, ¿vale? Por un lado, para rellenar no tiene mucho misterio, la vamos a sumergir, ahora lo veremos. Aquí nos dice que directamente si está manchado el plumín no vayamos a escribir porque puede manchar de más, que tenemos que limpiar el plumín y el alimentador antes de empezar a escribir. Bien. Y lo siguiente es cómo desarmarlo y rearmarlo, ¿vale? Que esto si queréis lo puedo hacer en un vídeo práctico, que es más fácil que ver las instrucciones y más entretenido también. Voy a retirar esto, mesa limpia y ordenada. Ahora sí empezamos. Lo que os decía, tengo Inajo por un lado y tengo a Coqueiro la número 3, que podéis ver que es un color verde también, muy chulo. Descartada la número 12, creo que era, o la 13, a ver, esta es la 12, porque se parece mucho a Moss Green. Y voy a probar aquí los dos colores y decido con vosotros qué es lo que voy a utilizar. Si bien ya no necesito otro verde como tal, porque tengo varios, me apetecía utilizar una de ellas, tanto este que es un color que me encanta, es algo diferente al verde de Moss Green, me parece muy chulo, que es así entre amarillo y verde. Lo voy a tapar para evitar, ya sabéis, cualquier tipo de accidente, que no estamos aquí para derramar nada. Voy a decir que nunca se me ha caído ningún bote de tinta, pero ha estado cerca. Podéis ver que esta, de hecho, cuando la compré en nuestro último viaje a Japón y ya venía así. Se ve que alguien, bueno, o estaría más cerrada, no creo que la hayan abierto, pero bueno, estaba más cerrada y ha goteado un poquito. Que bueno, está chulo porque así ya podía ver el color real, que se asemeja normalmente bastante a lo de las etiquetas, pero podéis ver que esta tiende más al amarillo. Y me hizo gracia porque a partir de ese momento pues ya me quedó una pequeña muestra de color en la etiqueta. Bien, pues esta es Coqueiro número 3. Y ahora sí, vamos a ir con Inajo, a ver si nos convence más este color. Que de verdad lo he echado de menos, que es un color muy especial. A día de hoy sabéis que también me compré Guspupon. O sea, es que por favor, es que es un color súper chulo. Es diferente, no es verde, de hecho me gusta este mucho para usar en la Twisby. Iremos por él, yo creo. Y voy a traer a Guspupon, porque ya que estoy voy a hacer una comparativa, para que veáis que no tiene nada que ver. Aquí la tengo y ya sabéis que, bueno, yo entiendo que es difícil porque al final cuando estás haciendo un vídeo, dependiendo la cámara que utilices, la iluminación, bueno, puede haber un montón de circunstancias que hagan que un color parezca un color similar, pero no, veréis que no tiene nada que ver Inajo con Guspupon. Ya sabéis que Ferris Wheel-Press tiene este tema con las tapitas que es un poco molesto porque te manchas. Otra cosa que no me gusta de esta marca es el packaging. Me parece terrible para utilizar tintas. Es súper inestable, es súper fino. Bueno, la verdad es que no. Bueno, esta es Guspupon. Podéis ver que no tiene absolutamente nada que ver. La voy a tapar ya porque esta sí que me da miedo. Con su inestabilidad. Es monísimo el packaging, es divino, está súper chula la tapa, pero de verdad que esto es para tenerlo como si fuera un perfume, no es un bote de tinta que necesitamos que sea práctico. No se han secado todavía, podéis ver que siguen mojadas y está en un papel Rhodia que no es nada especial, no estamos hablando de Hierophul, no estamos hablando de nada que saque realmente las tonalidades, ese subtono, shadowing y todos los efectos que tienen las tintas. Pero bueno, aquí lo que quería era pues enseñaros rápidamente los tres colores, que por cierto os voy a escribir cuál es cuál para que lo veáis en pantalla. Retirar esto. Vale, esta es Guspupon, esta es Inajo y esta es número 3
Coqueiro. Bueno, esta es Hiroshizuku y esta es Ferry Wheel Press. Estoy utilizando mi Pilot 823, que amo. Y bueno, vamos a ver de los 3 colores. Realmente el que más me gusta, ya sabéis cuál es. Si no lo sabéis, es que pocos vídeos míos habéis visto. Yo creo que la vamos a entintar con Inajo. No tanto porque si casa o no casa el color, sino porque me apetece tener Inajo ya en una de las plumas. Vamos a estrenarla con esta. Coqueiro me gusta mucho, que estoy dudando también con Coqueiro, Cuspupon no, porque ya la he tenido otros meses y quería cambiar también de verde. Vamos a ir con Inajo. Ay, estoy en duda. Venga, vamos a ir con Inajo. Sí, vamos a ir con Inajo un poquito. No la voy a llenar entera, voy a guardar estas. ¿Por qué? Porque quiero... A ver, normalmente cuando tengo plumas con tanta capacidad, normalmente las lleno a tope. ¿Por qué? Porque así, bueno, pues si estoy escribiendo mucho, las utilizo bastante, pues no me quedo sin tinta a medio camino, sobre todo si estoy fuera de casa. Lo que sucede es que, por otro lado, tengo amor por rellenar mis plumas. Adoro el ritual de elegir el color, venir aquí, abrir mi botella, rellenarla, limpiar el plumín. O sea, me parece un ritual tan bonito y tan especial antes de escribir que lo disfruto. Entonces, en este caso lo voy a hacer con menos tinta porque primero estoy ahora de vacaciones, no estoy estudiando, por tanto no necesito tantas plumas con tinta, y por otro lado quiero ver si la fusión entre este plumín y esta tinta, que históricamente Hiroshizuku va súper bien con todas, pero ya sabemos que al final cada pluma tiene su personalidad y el plumín funciona mejor a veces con la que menos esperamos. Ahora estoy diciendo que quiero utilizar Inajo porque me va mejor el color, pero oye, igual es Coqueiro la que mejor le funciona en cuanto a fluidez y demás. Entonces voy a hacer una pequeña prueba primero con Inajo. Si no funciona, pues más adelante me podéis decir con qué tinta, o me lo podéis dejar en comentarios si os apetece, con qué tinta os gustaría que probemos esta pluma. También decirme qué os ha parecido, porque no sé si muchos de vosotros la habéis visto, si la tenéis y la habéis recibido, pues contarme también cuál ha sido vuestra experiencia al abrirla y sobre todo al usarla. Lo dicho, vamos a proceder a entintar. Muy fácil, aquí no tiene misterio. Sumergimos y vamos a absorber algo de tinta. Voy a utilizar la mitad. Vale, una cosa que hago yo cada vez que entinto es, por un lado, por la parte de dentro de la boca, por eso me gustan también las botellas que tienen boca más ancha, paso suavemente el plumín para que caiga esa última gotita y siempre tengo para limpiar para limpiar el plumín. Después de limpiarlo, como este limpiador de Montblanc es negro, pues siempre lo que hago es repasarlo con servilleta, por la sencilla razón de que muchas veces queda algo de tinta, como podéis ver ahí. Entonces, ya lo tenemos entonces con Inajo. Y ahora sí, el momento de la verdad. Voy a quitar esto por aquí. De hecho, tenía puesto mi platanito para poder apoyarla. Que, por cierto, esto me lo habéis preguntado. Esto también lo compramos en Japón y realmente es para apoyar los palillos en la mesa cuando comes. Y bueno, me hizo mucha gracia el de los plátanos para mis plumas. Entonces tengo uno que es para esto exclusivamente, es de cerámica. Lo dicho, ya tenemos la pluma. Podéis ver que he cargado un poquito menos de la mitad de nuestra tinta de Inajo y vamos a ver qué tal escribe. Siempre lo escribo mal, Twisby, lo siento. Pongo una I que no corresponde. Bien, como os decía, este es el punto fino. Realmente es un punto fino,
bastante fino. Es más, os voy a enseñar mi TWSBI 700 Back, que la tengo con Polar Glow, que esta tinta me está encantando. Aquí sabéis que siempre he tenido Inaho con Peki de Hiroshizuku también, que adoro. Bueno, en este caso estoy utilizando Polar Glow. Y esta es TWSBI 700 Back. También es fina. Y os diría dos cosas que tengo respecto ahora, que acabo de comparar una con otra. Bueno, a nivel de tamaño es evidente que no son iguales, son dos monedas diferentes. A ver si lo puedo poner aquí sobre blanco y lo veis mejor. Espero que se esté viendo porque sabéis que estoy aprendiendo cómo grabar y hay veces que no enfoco bien, ya podéis perdonar. Vale, dos diferencias que he notado. Por un lado, a nivel de sensación de usuario, podéis ver que la 700 Back tiene una forma algo diferente, es más robusta y también tiene más diámetro. Puede que esté acostumbrada a tener plumas un poco más gruesas de diámetro y me resultan más cómodas. Podéis ver el caso de Leonardo, podéis ver también de la Pilot. Ahora no tengo la Montblanc por aquí cerca, pero a ver, también tengo por aquí Montblanc, que también tiene bastante cuerpo. Siento que esta evidentemente es más fina y quizás estoy más acostumbrada a algo más grueso. Ok. Y luego que este plumín, el de la 700 Back, es infinitamente más suave que el de la Eco. Tiene que ver probablemente, porque podéis ver, lo voy a poner a la misma altura, que evidentemente es un plumín mucho más largo. Y esto repercute a la hora de la experiencia de escribir, es indudable. Entiendo que el material es el mismo, también puede ser por el acabado del plumín, hay veces que los plumines que tienen dorado o en este caso este color bronce puede que rasque un poquito más versus los que son plateados, en mi experiencia. Como experiencia de escritura os diría que me gusta más esta, ahora que lo he probado, porque ya digo que no, como evidentemente la acabo de abrir, pues no la había visto. Como experiencia de escritura os diría que la TWSBI 700 Back en general, ya sea por el tamaño del plumín, por el grosor, por la experiencia de tenerla en la mano, ser más gruesa y más contundente, me gusta más que la Eco. Eso no quiere decir que la Eco no valga la pena, todo lo contrario, creo que calidad-precio es insuperable. Por este precio, esta calidad de pluma es espectacular, sobre todo para gente que está empezando, que todavía no sabe qué es lo que le gusta, ¿no? Si le gusta un punto, si le gusta otro, si le gustan más gruesas, más finas. Tiene la facilidad del sistema de carga también. Al final tiene muchas ventajas que yo creo que hacen que valga la pena respecto a su precio. Aún así, os diré que me gusta mucho. Evidentemente, pues el punto estético es un plus, pero como experiencia de escritura, y a eso que acabo de escribir una frase, me quedaría con la 700 Back. Aún así, lo que os digo, yo no colecciono plumas por el hecho de coleccionar o por comprarme cosas porque quiero comprar y satisfacer mi necesidad de comprar, sino que las compro por algo y con intención. Mi intención a la hora de comprar esta pluma era tener algo diferente en mi colección que no tengo. Por el precio que tiene me pareció adecuado tenerla y tener algo, bueno, pues que usualmente no tengo, que también si me puedo ir de viaje, también si la estoy utilizando fuera de casa, pues evidentemente es una pluma que me va a doler menos si la pierdo que no una de las más caras que tengo. Entonces, pues me pareció una buena adición. Y también pues porque os decía, me parece como muy atractivo esta parte más estética que está tratando de hacer TWSBI para diferenciarse y también para lograr que, bueno, pues que la gente consuma su producto, aunque ya tengas una Eco, pues te apetezca tener otro color o si coleccionas los colores. Y bueno, me pareció algo interesante. Aún así la seguiré probando, me gustaría seguir experimentando con ella para saber si Inaho es perfecto, lo que os comentaba en un inicio, puede que esta tinta concretamente con este plumín no funcione tan bien y tendremos que buscar otras tintas.
La seguiré probando. Os daré, si os interesan, mis conclusiones. Me podéis dejar en comentarios si queréis que os haga un nuevo vídeo o simplemente os vaya comentando qué es lo que me ha parecido. Y daros las gracias siempre por estar hasta aquí conmigo. Para mí es un placer poder compartir con vosotros mis pensamientos y en este caso, pues bueno, esta experiencia de compra que hemos tenido con esta Twisby y por supuesto para utilizar ya mi tinta Inajo que estaba echando muchísimo de menos. Muchísimas gracias por estar hasta aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!